gracias Wilson por esta nota, y esto fue Inclusión en Acción, importante, es su derecho darles, al menos en lo que refiere nos refiere como emprendimiento, nos refiere como empresas, como instituciones, darles toda la independencia posible a las personas que tienen algún tipo de discapacidad. En este momento, y como lo prometimos al principio del programa, vamos a hablar sobre el buen uso de las chequeras. Miren que este elemento o esta forma de pago ha sido casi olvidado o dejado de lado, pero se sigue utilizando en nuestro país, y para hablar más al respecto e introducirnos en el tema, vamos a ver y presentar la siguiente nota. Según el artículo 1 del Reglamento General de la Ley de Cheques, emitido por la Superintendencia de Bancos y Seguros, un cheque es la orden incondicional por medio de la cual su emisor o girador dispone el pago de una suma de dinero a un beneficiario. En el país se registra su uso desde la mitad del siglo XIX, cuando las primeras instituciones financieras ya estaban consolidadas. En relación a otros medios de pago, el círculo de este documento comienza y termina en un banco. Es decir, son emitidos por una entidad financiera a una persona que tiene abierta una cuenta corriente. Dicho usuario lo entrega al favorecido y para que éste lo cobre debe acudir a la misma entidad. Pero atención, aunque el cheque reemplaza el dinero en efectivo, el giro de este presume la existencia de fondos, si no el pago no se efectiviza. La acumulación de cheques rebotados puede conllevar al cierre de la cuenta. Preguntamos en las calles de la opinión de la gente sobre este medio de pago. La gente tiene desconfianza del cheque. Salen cheques falsos o salen de chequeras robadas, entonces... Mejor otro tipo de pago. Con tarjeta o en efectivo. Bueno, a mí sí me ha parecido siempre delicado. Siempre cuando se tenga dinero en el banco y se pueda manejar bien las cuentas, está bien. No saben tener saldos más que todo, no tienen, roban las chequeras y pagan con eso, entonces mejor no. Quienes optan por el uso de cheques también deben tener presentes otras consideraciones de tipo formal que implican el adecuado llenado de los espacios. La normativa, entre otras cosas, dispone el uso de esferos de tinta oscura y prohíbe los sellos que dañen la integridad del papel. Hay que tomar en cuenta que la normativa determina un plazo máximo de 20 días para que el beneficiario realice el cobro de un cheque y que el único documento habilitante para hacerlo es su cédula de identidad. Tú me confundes, no sé qué hacer. Yo lo que quiero es pasarla bien. Hoy en Café TV entonces hablamos del uso de los cheques, este mecanismo de pago que todavía está vigente en nuestro país. Y yo me imagino que muchas inquietudes, muchas preguntas ya surgen en las familias ecuatorianas. Por eso habilitamos nuestras líneas telefónicas, el 3970-813 o el 3970-822. Tenemos como siempre un experto que nos va a despejar algunas dudas sobre este tema. Muchísimas gracias al ingeniero Patricio Chanaba, él es experto en microfinanzas. Gracias por acompañarnos aquí en Café TV. Muchas gracias, gracias por el espacio y a las órdenes de las inquietudes. Bueno, como vimos ya, hay alguna gente que tiene en las calles un poquito de desconfianza sobre este mecanismo de pago. Ha ido desapareciendo paulatinamente. ¿Llegaremos a algún momento en el que ya no tengamos los cheques a disposición? Bueno, hay desconfianza un poco en el público en el cheque, que es un medio de pago más, igual que tarjetas de débito, tarjetas de crédito o medios electrónicos de pago. La desconfianza se ha generado más por el mal uso del instrumento y de la propia gente, lamentablemente. Por ejemplo, uno de los factores por los cuales ha creado desconfianza este medio de pago es el usarle como instrumento de crédito. ¿A qué me refiero? Cuando damos un cheque con una fecha postdatada, que no está permitido por la ley, está sujeto a sanciones inclusive, eso implica que estoy dando un crédito de alguna manera. Así se utiliza lamentablemente mucho en nuestra economía, pero que es una práctica que debemos erradicar, porque lo que hace es generar desconfianza en un instrumento de pago que debe ser valorado, digamos, para hacer cualquier tipo de obligación en las relaciones comerciales. Claro. El tema de la desconfianza está fundamentalmente en la falta de fondos. Claro, y justamente por eso el momento en que nosotros decimos le vamos a dar 3 cheques posfechados, estamos ya asegurando que en nuestra cuenta en ese momento quizás no hay el dinero suficiente para respaldar esa transacción. Claro. Y que tal vez después tampoco lo vamos a tener. Exactamente, estamos corriendo un riesgo como proveedores al recibir un cheque en que obviamente en ese momento, siendo un medio de pago que tiene que ser pagado a la vista, es la obligación legal del banco girado en pagar a la vista el cheque, no importa la fecha posfechada. Si una persona va y quiere cobrar el cheque, aún tenga una fecha, un mes, a 2, 3 meses, tiene la obligación de pagar el banco.
Los plazos, ¿cuáles son? 20 días tiene para cobrar, pero y para protestarle si no tiene fondos, y para que se convierta en un título ejecutivo el cheque, que es un procedimiento legal más ágil para recuperar. Después de los 20 días ya se convierte en un juicio ordinario. No soy abogado, pero son las diferencias entre los procesos legales. La protesta es voluntaria. Yo como beneficiario voy a la caja y me dicen, no, ese cheque no tiene fondos. Yo puedo decir, bueno, ya vuelvo. O puedo decir en ese momento lo protesto, o ya es una acción que la hace independientemente el banco. No, el protesto es obligatorio. La ley obliga a la entidad girada que tiene que protestar el cheque si no tiene fondos. Y puede devolverlo por temas de forma, ¿no? Por ejemplo, mal girado, la fecha mal puesta, pero el banco tiene la obligación de pagar el cheque en el momento que es presentado en la ventanilla. El plazo máximo de caducidad de un cheque son 13 meses. Estos 20 días o más de los 20 días es para efectos legales, como decía, título ejecutivo o juicio ordinario. Pero la caducidad de un cheque son 13 meses desde la fecha de emisión. Una mala fama, señor ingeniero, desde el tema de ignorancia tal vez al entregar posfechados, 1, 2 o 3 posfechados, pero el historial crediticio de esta persona también se afecta cuando son entregados de esta manera tan tal vez irresponsable. Bueno, cuando los cheques no son pagados, digamos, no todos pueden conocer que fue girado con fecha postdatada un cheque, ¿no? Porque la persona que lo tiene va a la fecha, de pronto respeta esa fecha y va a cobrar ese momento. Pero el elemento principal de la desconfianza es que no tenga fondos. Y cuando no tiene fondos, esa persona es reportada, tiene que ser reportada por la entidad financiera a la central de cuentas corrientes que maneja la Superintendencia de Bancos. Y ahí se van registrando los inobservancias y los protestos de los cheques. Es decir, si existe un historial crediticio que se va afectando. Digamos, no se llama exactamente historial crediticio, ¿no? Sino un historial de manejo de las cuentas corrientes. Y por efecto de protestos, un número X es cerrada la cuenta un año o a veces puede ser cerrada por toda la vida el manejo de este instrumento de pago. Sus inquietudes son importantes, por eso le damos el paso a nuestra primera llamada. Fabián tiene una inquietud. Muy buenos días. Buenos días. Mire, ingeniero, yo soy comerciante. A mí me saben pagar con cheques que le saben anular. Entonces yo quisiera saber qué causa tiene esto. El rato de presentar al banco están anulados. Claro, también es otra complicación, ¿no? Bueno, la ley permite que el girador, el dueño de una chequera, podría, una vez emitido el cheque, podría revocar o suspender el pago a la persona que le emitió el cheque, enviando una notificación al banco girado. Pero esto está reglamentado, ¿no? O sea, no puede ser indiscriminadamente que una persona que giró un cheque de pronto se arrepintió de comprar un bien y al otro día dice no se pague, eso no puede ser. Sino por causas legítimas que están reglamentadas, hay formatos que tienen que entregarle las entidades financieras para que llenen una serie de datos, el motivo, la causa y la responsabilidad legal de esa persona de revocar por una causa lícita, digamos, el pago. De pronto un negocio mal hecho no cumplió las expectativas que esperaba del bien la persona que le entregó. Pueden haber varias causas, pero está debidamente reglamentado y no puede ser indiscriminado la anulación o el no pago de un cheque. En este caso, cuando hay una revocación lícita, digamos, ¿cierto?, por parte del girador y el banco, hay un plazo para poder determinar, la suspensión del trámite. Y luego de eso sigue el derecho del cobrador en cuanto a los fondos que fueron girados. Lo habíamos visto también al inicio de este espacio, yo lo había comentado, que los cheques históricamente nunca fueron utilizados por todos los segmentos de la población, sino para un público que tenía la posibilidad de abrir una cuenta corriente. Bajo esta perspectiva y frente a otros mecanismos de pago, ¿podríamos estar hablando de que poco a poco la vida del cheque se va cortando? Sí, esto hay que verlo, digamos, un poco más global desde el punto de vista monetario y especialmente en nuestro país, en nuestra economía con un sistema dolarizado, en donde es importante promover los medios de pago digitales, digamos, tarjetas de débito, tarjetas de crédito, transferencias electrónicas y la billetera móvil, antes dinero electrónico. Es fundamental eso para nuestra economía en particular porque lo que hace es evitar el uso del efectivo. Nosotros no imprimimos billetes, no tenemos moneda propia y el costo de traer dólares desde Estados Unidos, el deterioro de los billetes, el tema de seguridad, de costos por transporte, que es también aplicable al tema de cheques, porque también hay un costo de transporte, de emisión, de formularios.
En cambio, con medios de pago digitales se evita esa necesidad y se evita la circulación en nuestra economía dolarizada, la circulación de dólares que tenemos que traer de algún lado. Entonces, en todo el mundo está promoviéndose el uso de medios de pago digitales y los cheques vienen cada vez siendo usados cada vez menos. En nuestro país, inclusive, el cheque ha bajado bastante su transaccionalidad y han subido los medios de pago electrónicos. Esa es una política que tiene que ser promovida por el Estado, porque es más seguridad inclusive, ¿no? El hecho de tener un cheque al portador, porque es al portador, el legítimo tenedor puede ir y cobrar el cheque, y se generan una serie de costos para las personas y para las instituciones financieras. Tema importante que genera sus preguntas y tenemos la llamada en este momento de Santiago Carrillo, que nos llama desde aquí, desde la capital. Muy buenos días, adelante con su pregunta. Muy buenos días. Señor, quisiera hacer una consulta, por favor. Más o menos hace unos 12 años hemos hecho cheques donde el banco pincha y están sin valor. El señor que me se fue a ver, pero ¿usted cree que pueda estar con esos documentos? Pero no alcancé a escuchar bien porque se cortó, pero me parece que dice que hay unos cheques de hace 12 años girados y por un banco X y si tienen valor. 12 años ya no tiene vigencia, como decíamos hace un rato. Están en blanco además, ¿no? Y el girador no se encuentra en el país. Imposible, pero solamente por el hecho del plazo. La ley determina que un cheque es válido para cobrarlo hasta 13 meses. 12 años ya no tienen ningún valor. No tiene ningún valor y es importante también hablar sobre las seguridades y el mecanismo de llenado del cheque, que también pues garantiza que este documento sea legítimo y que sea efectivizado dentro de las entidades financieras. Entiendo yo que desde hace 2 años, 2014 me parece que se emitió el reglamento para la ley de cheques y en ese contemplan pues algunos requisitos que también son importantes de tomar en cuenta, ingeniero. Sí, bueno, primero los formularios de los cheques tienen que estar cumpliendo ciertos requisitos que emitió en su momento el Banco Central y en industrias gráficas autorizadas inclusive, donde se cumplan ciertas convenciones que tienen que estar en el cheque, ¿no? Ese ya es responsabilidad de las entidades financieras. Responsabilidad de las personas para el llenado es, por ejemplo, que tenga la indicación de la fecha, los números en letras debidamente llenados, los números en el valor en números debidamente llenados, la fecha en números o en letras, de acuerdo a las especificaciones que la entidad le ha dado, debidamente firmado, porque puede ser devuelto por temas de forma. El color de la tinta también, ¿no? El color de la tinta está especificado en el reglamento también, y básicamente esos son los requisitos que tiene que ser llenado, porque de lo contrario pierde valor como instrumento de pago, digamos. ¿Qué sucede, ingeniero, cuando se pierde la chequera? Cuando nosotros perdemos la tarjeta de crédito, inmediatamente podemos hacer una llamada telefónica y se anula. Pero esa pregunta, le pido por favor me responda después de responder la pregunta de nuestro amigo televidente, de nuestra amiga televidente Gabriela Saavedra. Muy buenos días, gracias por llamar. Buenos días. Adelante. ¿Cómo está? Mire, una pregunta, quiero hacer una pregunta. Pero el día viernes de la semana anterior yo recibí por el pago de unas cosas que trabajo un cheque. O sea, bueno, me han hecho el depósito de cheque y se constó en mi libreta el depósito. Pero el día de ayer me llamaron del banco a decir que ese cheque rebotó. Y el día de hoy más o menos a partir de las 11 me dijeron que esté pendiente porque me van a entregar a mí, porque dicen que obviamente ellos no entregan en ninguna sucursal, sino que me van a entregar a mí el cheque. Ahora, ¿qué puedo hacer? Porque yo me estoy tratando de contactar con la persona, obviamente esa persona ya recibió el producto, todo bien, pero no contesta. Entonces, ¿qué puedo hacer? Porque obviamente yo voy a tener el cheque y me supongo que ahí está el nombre del dueño del cheque. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué seguimiento tengo que hacer para poder, en este caso, que el dinero que tenía que ser depositado llegue a mi cuenta como es? Eso es nada más. Muy amable, gracias. Bueno, lo primero que tiene que asegurarse es que sea protestado el cheque por insuficiencia de fondos, que entiendo es el caso, para que tenga el camino para hacer los procedimientos legales que corresponden, ¿no? Y bueno, si es que tiene contacto con la persona, una primera conversación puede ser legítimo, a ver si fue un error, algún descuido, que inmediatamente le reponga el dinero. Pero si ya es otra situación por la que no se pagó, lo que tiene que hacer es coger un abogado en este caso, no tiene otra opción, para que haga los procesos legales que correspondan. Si es antes de 20 días de haber sido presentado el cheque desde la fecha de emisión, puede hacerlo, como decíamos, a través de un
proceso de título ejecutivo, que es mucho más rápido. Y si es después de los 20 días, es un juicio ordinario. Eso ya tiene que ayudar a un abogado. La pregunta que quedó pendiente antes sobre la mesa, ¿qué sucede cuando perdemos la chequera? O tal vez demoramos mucho, sucede en un fin de semana, demoramos mucho para poder colocar la denuncia en el establecimiento especificado y tal vez se cobró algún cheque. ¿Qué podemos hacer? Bueno, el cuidado es personal, no tanto como las tarjetas de débito, de crédito y la chequera, que es un medio de pago igual que estos, tienen que ser debidamente custodiados por la persona. Las entidades financieras ya no son responsables si son mal usados de estos instrumentos o las claves, digamos, de este caso, que de los medios de pago electrónicos. Pero si ya se le perdió, tiene la obligación de inmediatamente comunicar a la entidad. Hoy por hoy todas las entidades financieras tienen medios electrónicos de notificación, llamadas, SMS, inmediatamente tienen que comunicar, porque solo de esa manera la entidad tiene el cuidado de evitar el pago de esos cheques. Claro. Si no lo hizo y después fue pagado y hace el reclamo posterior, ya tiene una complicación. Y también recordarle a la gente que usted no debe tener cheques, por ejemplo, en la billetera firmados, listos para entregarlos. O sea, son documentos que usted, como lo dijo el ingeniero, tiene que resguardarlos y precautelar pues la integridad y la seguridad de esos. Sí, perfecto, me parece una extraordinaria recomendación. A veces hay personas, yo he visto que tienen firmados los formularios por rapidez. Pero ese es un riesgo grande porque se le pierde y ya no tiene problema de la firma, no le llena a alguien por el valor que sea y lo puede cobrar. Finalmente, ya para terminar con este espacio y esperando que ustedes las recomendaciones que hemos dado aquí pues les sirvan muchísimo, porque es importante hablar de sus finanzas. Y usted nos decía, ingeniero, que a propósito de en donde usted está desenvolviéndose, es importante hablar también de la inclusión, de las finanzas inclusivas. Exactamente. Bueno, yo represento a SOMIF, que es la Asociación de Instituciones de Microfinanzas. Hoy por hoy reúne a 5 bancos especializados en microfinanzas que atienden a los segmentos más vulnerables de la población, con muchos servicios financieros, microcrédito y una serie de cosas. Es importante, creo, tratar en sus espacios, ojalá haya la oportunidad, de hablar del reto que significa para el Estado, hoy por hoy, en promover mayor inclusión financiera. Como país tenemos rezagos muy importantes de inclusión financiera frente a nuestros vecinos. ¿Cómo dejarlo planteado, ingeniero? Entre esos, ¿cuáles serían esos rezagos o esos inconvenientes para que todo el mundo pueda acceder al sistema de finanzas? Sí, bueno, por ejemplo, según una estadística de Global Findex, que es una fuente del Banco Mundial, pero que evalúa en todo el mundo las condiciones de inclusión financiera de las personas, el país, esta estadística es del 2017, lo más reciente que hay en el mundo, el país está rezagado en la región América Latina y el Caribe y obviamente mucho más a los países en mayor desarrollo. Tiene bajos niveles de apertura de cuentas de las personas, cuentas de ahorro, cuentas corrientes, tiene bajos niveles de utilización de tarjetas de débito, tarjetas de crédito, medios electrónicos, bajos niveles de financiamiento. En todas las variables estamos a la cola de la región y del mundo. Entonces es un reto y una obligación del Estado promover. Nosotros tenemos propuestas al respecto, así que muchas gracias, tenemos el espacio. Finanzas inclusivas, entonces lo dejamos planteado, será invitado nuevamente. Muchísimas gracias el ingeniero Patricio Chanava, experto en microfinanzas, para hablar sobre este y otros temas. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias por el espacio también. Janet, y nosotros seguimos con más aquí en Café TV. Así es, 11:19 apenas. Nosotros nos vamos a conectar en este instante.